Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. A primeras horas de la mañana del 26 de mayo de 2018, un día que parecía rutinario se convirtió en una pesadilla en el dormitorio de un internado. Al amanecer, un miembro del personal que realizaba las rondas habituales hizo un descubrimiento que conmocionaría a toda la comunidad. En la escalera de la residencia de chicas, encontraron el cuerpo sin vida de Charnel Hauff, colgando cerca de la barandilla metálica. Pero la tragedia no terminó allí. Minutos después del hallazgo inicial, la policía que respondió encontró a una segunda víctima. Marna Engelbrecht, la mejor amiga de Charnel, también fue encontrada muerta en circunstancias igualmente angustiosas. A primera vista, la situación parecía una inimaginable doble tragedia. Una pérdida impactante y desgarradora de dos vidas jóvenes. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir inconsistencias sutiles pero preocupantes. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Hoy nos sumergimos en un caso real de crimen que le sucedió a Charnel Hauff, quien nació en Sudáfrica en 2002. Creció en una comunidad pequeña y unida, donde su infancia estuvo rodeada del amor y cuidado de su familia. Su crianza estuvo marcada por el afecto y el estímulo, lo que fomentó su personalidad naturalmente curiosa y vibrante. Charnel vivía en una extensa granja en Delville, un pueblo pintoresco y tranquilo ubicado en la provincia del noroeste de Sudáfrica. La región, conocida por sus sabanas escénicas y vastos matorrales, prosperaba gracias a la agricultura, siendo esta la principal fuente de sustento para la mayoría de los residentes. El padre de Charnel, Ronnie, era un dedicado ganadero que gestionaba la granja familiar con una diligencia inquebrantable. Su madrastra, Anna, desempeñaba un papel importante en el hogar, supervisando las tareas diarias mientras criaba a su hijo, Stone, a quien Charnel consideraba con cariño como su hermano. A pesar de formar parte de una familia ensamblada, las relaciones de Charnel con sus miembros familiares estaban profundamente arraigadas en el respeto y el afecto mutuos. Los padres de Charnel se habían divorciado cuando ella era bastante joven, pero la separación fue amistosa, sin dejar espacio para el resentimiento. Su madre, Sonia, trabajaba en un albergue turístico en una zona turística cercana, y Charnel dividía su tiempo entre las casas de sus padres antes de matricularse en el internado Stella. Normalmente pasaba 3 semanas con su padre en la granja, disfrutando de los ritmos familiares de la vida rural, y una semana con su madre, sumergiéndose en el ajetreo y bullicio del pueblo turístico. Sin embargo, sus visitas a la casa de su madre se hicieron menos frecuentes una vez que comenzó en el internado Stella. La escuela, ubicada en un pequeño pueblo muy diferente de su vida en la granja, representaba una transición significativa, una que le trajo una nueva independencia, pero también una sensación de desconexión de su rutina anterior. Fue durante este periodo de adaptación que Charnel experimentó un reencuentro inesperado y alegre con Marna Engelbrecht, su amiga de la infancia. Marna Engelbrecht también nació en Sudáfrica en 2001. Creció en una familia solidaria y amorosa que fomentó su naturaleza brillante y compasiva. Las dos chicas habían sido inseparables durante sus primeros años. Su vínculo forjado en la inocencia del jardín de infancia y fortalecido por los profundos lazos entre sus familias. La madre de Marna, Rionette, incluso había tocado música en la boda de los padres de Charnel, una muestra de la conexión de larga data entre los dos hogares. Ambas familias, profundamente arraigadas en las tradiciones agrícolas de la provincia del noroeste, se cruzaban frecuentemente en los servicios religiosos dominicales, eventos comunitarios locales y reuniones agrícolas. Sin embargo, las circunstancias de la vida separaron a las niñas cuando Charnel se mudó, lo que hizo que su amistad se desvaneciera. 8 años después, el destino intervino, y las dos se reencontraron en el internado Stella. El ambiente del internado se convirtió en un capítulo crucial en la vida de Charnel. Era un mundo muy diferente de la familiaridad de la granja, lleno de nuevos desafíos y oportunidades. Su padre, Ronnie,
seguía consumido por las exigencias de administrar la granja, mientras que la residencia distante de su madre significaba que ya no podía ser una presencia constante en la vida diaria de Charnel. En este contexto, la amistad de Marna se convirtió en una fuente indispensable de apoyo y consuelo para Charnel. Las dos compartían una habitación en el internado y pasaban la mayor parte del tiempo libre juntas, reavivando su vínculo a través de intereses y recuerdos compartidos. El carisma de Charnel y la inteligencia de Marna se complementaban perfectamente, y rápidamente se hicieron conocidas como un dúo inseparable dentro de la comunidad escolar. Los días de Charnel estaban llenos de paseos a caballo y su creciente pasión por la fotografía, un pasatiempo que alimentaba con el sueño de convertirlo en una carrera. Su padre, sin embargo, veía su potencial de manera diferente, alentándola frecuentemente a considerar el modelaje. Marna, por su parte, era una estudiante diligente con una aptitud natural para las matemáticas y las ciencias. Inspirada por sus experiencias en la granja de su familia, albergaba aspiraciones de convertirse en veterinaria. Su apodo, Marna Pensadora, dado por su padre, Stefan, reflejaba su naturaleza tranquila y reflexiva. Stefan, un respetado especialista en perforación, compartía un vínculo estrecho con su hija menor, y a menudo se maravillaba de sus ideas. La madre de Marna, Ranette, trabajaba como cuidadora compasiva, mientras que su hermana mayor, Rion, desempeñaba un papel importante en el mantenimiento de la armonía familiar. La familia Engelbrecht era muy apreciada en la comunidad por su calidez y sus relaciones estrechas. El entorno unido de la escuela Stella proporcionaba el escenario perfecto para que Charnel y Marna reavivaran su amistad. Su amor compartido por los animales y la naturaleza las llevaba con frecuencia a aventuras a caballo, donde exploraban los vastos paisajes que rodeaban la escuela y sus hogares. En marzo de 2017, el mundo de Charnel dio un giro inesperado cuando notó por primera vez a Xander, un apuesto joven de 18 años que se había graduado del internado Stella el año anterior. Con su complexión atlética, espeso cabello oscuro y penetrantes ojos verdes, Xander irradiaba confianza y encanto, lo que lo convertía en una figura enigmática en el pequeño pueblo. Aunque Charnel aún era estudiante, las frecuentes visitas de Xander a la escuela y sus alrededores lo mantenían conectado con la comunidad local. La historia familiar de Xander era tan compleja como intrigante. Sus padres, Monty y Mercia, se habían divorciado durante su infancia, lo que hizo que creciera principalmente en la granja de su padre, ubicada a unas 50 millas de Stella. Aunque Xander mantenía una relación cordial con su madre, su vínculo era menos cercano en comparación con el que tenía con su padre. Antes de la llegada de Xander a la vida de Charnel, sus días en el internado, Stella estaban marcados por los intereses y sueños compartidos que cultivaba con Marna. Juntas, imaginaban futuros que entrelazaban sus pasiones con su crianza rural. Los fines de semana, a menudo regresaban a sus respectivos hogares, pero ocasionalmente se quedaban con las familias de la otra. Ronnie, el padre de Charnel, trataba a Marna como si fuera su propia hija, y ambas familias compartían lazos cálidos y solidarios. En la superficie, sus vidas parecían idílicas, llenas de risas, compañerismo y sueños para el futuro. Sin embargo, bajo esta fachada de felicidad, se ocultaba una realidad más compleja y oscura que amenazaba con trastornar sus mundos. Xander, quien recientemente había entrado en la vida de Charnel, era un joven que cargaba con el peso de un pasado problemático. Su aparente confianza y encanto ocultaban una infancia marcada por las secuelas emocionales del divorcio de sus padres y los desafíos que siguieron. La madre de Xander, Mercia, lo consideraba un niño milagroso. Después de años de angustia y múltiples intentos fallidos de concebir, finalmente dio a luz a Xander tras un embarazo difícil lleno de complicaciones. Los desafíos de salud tempranos de Xander solo profundizaron el amor y la devoción de Mercia, convirtiéndola en una madre extremadamente protectora y afectuosa. Su naturaleza protectora se mantuvo firme incluso cuando Xander creció, influyendo en su percepción de las relaciones y los límites. En marcado contraste con el enfoque afectuoso de su madre, el padre de Xander, Monty,
un exoficial de policía severo y disciplinado, lo crió con una filosofía de amor duro. Desde una edad temprana, Monty introdujo a Xander en los deportes, la caza y las actividades al aire libre, haciendo hincapié en la autosuficiencia y la dureza física. Las excursiones de pesca, las prácticas de tiro y las caminatas por el bosque se convirtieron en elementos fundamentales del vínculo entre padre e hijo. Xander se destacó en los deportes, especialmente en el rugby, donde brillaba por su destreza atlética, pero su temperamento explosivo y su personalidad combativa a menudo eclipsaban sus logros. Frecuentemente entraba en conflicto con maestros, compañeros e incluso adultos, ganándose la reputación de tener una naturaleza impredecible y confrontativa. Las reuniones escolares para abordar su comportamiento se volvieron rutinarias, y Mercia lo defendía inquebrantablemente, insistiendo en que sus acciones eran simplemente expresiones de individualidad. Después de graduarse de la escuela secundaria, Xander decidió no continuar con estudios superiores, optando en cambio por ayudar a su padre en la granja familiar. Su presencia en las redes sociales era escasa, limitada principalmente a publicaciones que mostraban armas de fuego, trofeos de caza y aventuras al aire libre, retratando la imagen de un individuo reservado pero rudo. A pesar de su estilo de vida discreto, el carisma natural de Xander y su llamativa apariencia física atraían la atención, especialmente de jóvenes que encontraban su personalidad enigmática fascinante. Fue en un evento escolar donde Charnel conoció a Xander por primera vez. Se invitó a exalumnos, incluido Xander, a interactuar con los estudiantes actuales y compartir sus experiencias. Su primer encuentro fue breve pero cargado de un interés mutuo. La confianza de Xander, su físico atlético y su encanto cautivador dejaron una impresión duradera en Charnel. Poco después, comenzaron a pasar tiempo juntos, y su relación floreció rápidamente. En los primeros días, Xander era atento y afectuoso, haciendo todo lo posible para que Charnel se sintiera especial y valorada. Sus gestos de devoción, aunque a veces abrumadores, fueron interpretados por Charnel como signos de su profundo amor por ella. Cuando llegó el momento de que Xander conociera a la familia de Charnel, abordó la ocasión con entusiasmo y la determinación de causar una buena impresión. Ronnie, inicialmente cauteloso con las intenciones del joven, pronto encontró un terreno común con Xander gracias a su interés compartido en la agricultura. La disposición de Xander a ayudar en la granja, combinada con su comportamiento educado, ganó gradualmente la aprobación de Ronnie. Estas primeras interacciones pintaban un cuadro de armonía y compatibilidad, pero bajo ese exterior aparentemente perfecto, comenzaron a emerger señales de advertencia sobre el temperamento de Xander. Marna, la amiga más cercana de Charnel, fue la primera en notar cambios sutiles en el comportamiento de su amiga. El dúo, antes inseparable, ahora parecía distanciarse. Charnel, que siempre había sido abierta y comunicativa, empezó a retraerse, evitando con frecuencia las conversaciones y poniendo excusas para no asistir a sus salidas habituales. Al principio, Marna atribuyó estos cambios a la emoción y las demandas de una nueva relación, pero con el tiempo, la distancia se volvió más pronunciada. Las excusas de Charnel para justificar su ausencia giraban a menudo en torno a estar demasiado ocupada o cansada, explicaciones que sonaban vacías para Marna, quien sospechaba que había un problema más profundo. Se hizo cada vez más evidente que estos cambios estaban relacionados con la creciente presencia de Xander en la vida de Charnel. Inicialmente, el control de Xander se manifestó de forma sutil. Preguntaba casualmente por los planes de Charnel, con quién pasaba el tiempo y mostraba un intenso interés por sus actividades diarias. Sin embargo, con el tiempo, sus demandas se intensificaron. Xander comenzó a insistir en tener acceso al teléfono de Charnel, a sus cuentas de redes sociales y a sus mensajes personales, presentando sus solicitudes como una necesidad de transparencia y confianza en la relación. Sin darse cuenta de la posesividad subyacente, Charnel accedió, creyendo que sus celos eran un reflejo de sus profundos sentimientos por ella. La situación alcanzó su punto álgido durante los preparativos para el baile de graduación, un evento importante que debería haber estado lleno de emoción y alegría. Charnel, acompañada por su madre, Sonia,
se embarcó en un viaje de compras para encontrar el vestido perfecto. Sin embargo, la salida ligera rápidamente se volvió tensa cuando Xander se entrometió en el proceso. Insistió en aprobar su elección de vestido y dictó detalles específicos sobre su apariencia, como usar poco maquillaje y peinarse de una manera que él consideraba aceptable. Aunque Charnel deseaba imponerse, finalmente accedió a sus exigencias, temiendo el conflicto que se desataría si se resistía. Más tarde, confió a algunos amigos cercanos que se sentía incómoda con su comportamiento, pero aún no comprendía completamente la gravedad creciente de la situación. Las tendencias controladoras de Xander no se detuvieron allí. Continuaron intensificándose con el tiempo. Su interferencia en sus amistades se volvió más evidente y hostil. Expresaba abiertamente su desprecio por cualquier persona que considerara una mala influencia, creando un ambiente de tensión y miedo. Si Charnel pasaba tiempo con amigos, exigía explicaciones detalladas sobre a dónde había ido, con quién estaba y de qué hablaban. Estas constantes indagaciones la agotaban, y gradualmente comenzó a evitar las interacciones sociales por completo para minimizar las discusiones. Incluso su vínculo con Marna, su amiga más cercana y de mayor confianza, comenzó a deteriorarse. Sus reuniones, antes frecuentes, se volvieron raras, y cuando Marna intentó enfrentar a Charnel sobre el comportamiento de Xander, ella desestimó sus preocupaciones, racionalizando sus acciones como parte de su personalidad. Se convenció a sí misma y a los demás de que estos desafíos eran temporales y que Xander eventualmente cambiaría. Sin embargo, en lugar de mejorar, su control se volvió más opresivo y su comportamiento alarmantemente agresivo. Incluso durante las cenas familiares con los parientes de Xander, Charnel notaba cuán de cerca él vigilaba sus palabras y acciones. Al principio, su familia, incluido su padre, Ronnie, y su madrastra, Anna, aprobaban la relación, percibiendo a Xander como educado y trabajador. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes en el comportamiento de Charnel. Antes segura de sí misma, ahora parecía cada vez más retraída y apagada. Ronnie y Anna atribuyeron estos cambios al estrés académico, sin ser conscientes del problema más profundo. Solo Marna reconoció las señales de advertencia e intentó acercarse, pero la influencia de Xander ya había creado un muro de aislamiento alrededor de Charnel. Para enero de 2018, Charnel Hauff había llegado a su punto de quiebre. Después de soportar meses del comportamiento controlador y agresivo de Xander, decidió terminar la relación. Esta decisión se había estado gestando con el tiempo, impulsada por una creciente conciencia de cuán insanas y dañinas eran sus acciones. A finales del año anterior, su familia y amigos ya habían notado el impacto que la relación tenía sobre ella. La constante vigilancia de Xander sobre su teléfono y redes sociales, así como las discusiones acaloradas que a menudo escalaban a confrontaciones físicas, habían despertado alarmas entre quienes la rodeaban. Ocasionalmente, aparecían moretones o marcas en el cuerpo de Charnel tras estos altercados, lo que preocupaba profundamente a su mejor amiga, Marna, quien le suplicaba que lo dejara. La gota que colmó el vaso llegó cuando Charnel se dio cuenta de que permanecer en la relación solo erosionaría aún más su sentido de identidad. La ruptura provocó una reacción extrema y alarmante de parte de Xander. Comenzó a bombardear a Charnel con mensajes, amenazando con hacerse daño y diciendo que no podía vivir sin ella. Estas tácticas emocionalmente manipuladoras estaban diseñadas para hacerla reconsiderar su decisión. A pesar del inmenso estrés que esto le causaba, Charnel se mantuvo firme. Por primera vez, mantuvo su decisión con determinación, decidida a dejar atrás la relación tóxica. Durante este periodo tumultuoso, Marna se vio envuelta en el conflicto. Xander la acusó de haber vuelto a Charnel en su contra y comenzó a enviarle una serie de mensajes insultantes y amenazantes. Alarmada por la escalada, Marna confió en su padre, Stefan, quien actuó de inmediato. Stefan confrontó directamente a Xander, exigiendo que dejara de acosar a Marna. Aunque esta intervención desescaló temporalmente la situación, la hostilidad de Xander no desapareció por completo. Su ira hervía bajo la superficie,
creando una sensación constante de inquietud. Unos meses después de la ruptura, Charnel encontró consuelo en un viejo amigo, Brandon Victor. Conocía a Brandon desde que tenía 14 años, y su amistad siempre se había caracterizado por el respeto mutuo y la amabilidad. Brandon, un estudiante de último año de secundaria con una excelente reputación, era conocido por sus logros deportivos y su naturaleza compasiva. Se convirtió en una fuente de apoyo emocional para Charnel durante este momento difícil. Brandon escuchaba sus preocupaciones, le ofrecía ánimo y la ayudaba a reconstruir su confianza tras el trauma de su relación con Sander. Con el tiempo, su amistad se profundizó hasta convertirse en un vínculo más estrecho y comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Conscientes de la obsesión persistente de Sander por Charnel, decidieron mantener su relación en privado para evitar provocarlo aún más. Mayo de 2018 marcó un punto de inflexión en la tragedia que se desarrollaba en torno a Charnel Hauff. A pesar de sus mejores esfuerzos por recuperar la paz mental y seguir adelante, no pudo escapar de la opresiva sombra de la persistente interferencia de Sander. Su negativa a aceptar el fin de la relación y sus constantes intentos de insertarse nuevamente en la vida de Charnel crearon un ambiente tenso y cada vez más volátil. La presión creciente comenzó a afectar no solo a Charnel, sino también a quienes estaban más cerca de ella, preparando el escenario para una serie de eventos que lo cambiarían todo. A primera hora de la mañana del 26 de mayo de 2018, una inquietante y antinatural quietud impregnaba los pasillos del dormitorio del internado. Christelle, una de las cuidadoras del dormitorio, comenzó sus rondas rutinarias alrededor de las 6 de la mañana, caminando por los pasillos silenciosos para asegurarse de que las estudiantes estuvieran despiertas. Al acercarse al baño, algo inusual llamó su atención: mechones de cabello oscuro esparcidos por el suelo. Al principio, desestimó la escena, pensando que se trataba de restos de un cepillado o de una broma inofensiva. Sin embargo, al dirigirse hacia la escalera que conducía a la planta baja, una escena más perturbadora comenzó a desarrollarse. Allí, fuertemente atada a la barandilla, había una cuerda verde de nylon. Momentos después, el mundo de Christelle se congeló al mirar hacia arriba y ver un par de pies con calcetines blancos colgando sobre el suelo. Sin que Christelle lo supiera, una cadena de escalofriantes eventos ya se había puesto en marcha horas antes. Aproximadamente a las 4:17 de la mañana, Sonia, la madre de Charnel, fue despertada abruptamente en su casa por el sonido de su teléfono. El mensaje en la pantalla era breve, pero profundamente inquietante. «Mamá, solo quería decir que te amo, y lo siento». Lo que más llamó la atención de Sonia fue la forma en que se escribió mal la palabra «sorry», lo siento, ya que Charnel siempre había sido meticulosa con su gramática. Las alarmas sonaron en la mente de Sonia. Inmediatamente trató de llamar a su hija, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Abrumada por la preocupación, Sonia contactó a Ronnie, su ex esposo, para preguntarle si había tenido noticias de Charnel. Adormilado por haber sido despertado, Ronnie la tranquilizó diciéndole que todo parecía haber estado normal la noche anterior. Sin embargo, decidió revisar su teléfono por si tenía algún mensaje perdido. Su corazón se hundió al encontrar dos inquietantes mensajes de Charnel. El primero, enviado a las 3:42 de la mañana, incluía una foto de Charnel en ropa interior con la leyenda: «Te amo, Brandon». El segundo, enviado a las 4:17 de la mañana, decía: «Papá, lo siento, Marna y yo nos vamos». La naturaleza críptica y ominosa de los mensajes llenó de temor a Ronnie. Al mismo tiempo, Christelle, quien comenzaba a comprender la gravedad de lo que había visto, corrió escaleras arriba hacia la habitación compartida por Charnel y Marna. Para su sorpresa, la habitación estaba extrañamente ordenada, con las pertenencias de las chicas perfectamente acomodadas, como si se hubieran estado preparando para un día normal. No había señales de lucha o angustia, pero la ausencia de las chicas confirmó los peores temores de Christelle. Al darse cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado inicialmente, regresó a la escalera,
donde la horrorosa visión de la cuerda aún permanecía. Mientras tanto, los mensajes inquietantes de Charnelle empezaban a llegar a otras personas. Brandon, su novio, recibió un mensaje nocturno que lo dejó confundido y alarmado. Sus intentos inmediatos de llamarla no tuvieron respuesta. Aunque no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, Brandon sintió una inquietud intensa, como si algo terrible estuviera por suceder. Lo que debía haber sido una mañana rutinaria llena de preparativos para un partido de rugby, descendió rápidamente al caos. Esa misma mañana, el director Richard Hobson recibió una llamada frenética de Christelle. Su voz temblaba de pánico mientras describía haber encontrado el cuerpo sin vida de Charnelle, colgando de la barandilla de la escalera en el edificio del dormitorio. Atónito y luchando por procesar la información, Hobson intentó obtener más detalles, pero la llamada terminó abruptamente cuando Christelle dejó caer el teléfono y corrió a buscar ayuda adicional. A medida que la noticia de la tragedia comenzaba a filtrarse, Ronnie recibió una llamada devastadora del director. El mensaje fue breve pero desgarrador. Tanto Charnelle como su mejor amiga, Marna Engelbrecht, habían sido encontradas muertas. Abrumado por el dolor y desesperado por obtener claridad, Ronnie contactó inmediatamente a su hermano, Louis, para que lo acompañara a la escuela. Mientras conducían hacia el internado, la mente de Ronnie se aceleraba con los extraños y crípticos mensajes nocturnos que había recibido de su hija. Su corazón estaba cargado de temor, incapaz de reconciliar las palabras en su teléfono con los horribles eventos que ahora se desarrollaban. A su lado, Louis permanecía en silencio, con una expresión sombría mientras ambos se preparaban para lo desconocido. En la escuela, reinaba el caos a pesar de los valientes esfuerzos del director Hobson y su personal por proteger a los estudiantes del horror que se desarrollaba. Los susurros de la tragedia se propagaron como un incendio. El peso de la situación era imposible de contener. Los intentos de mantener una apariencia de normalidad se desmoronaron a medida que la cruda realidad se imponía. Para cuando la policía llegó esa misma mañana, la escena había tomado un giro aún más oscuro. Lo que inicialmente se pensó que era una pérdida devastadora individual se reveló como algo mucho más angustiante. El cuerpo sin vida de Marna fue descubierto en el baño del primer piso, con una correa de mochila escolar alrededor del cuello. Las primeras suposiciones policiales apuntaban a la posibilidad de un trágico pacto suicida entre las dos chicas, pero a medida que los investigadores examinaban minuciosamente la escena, comenzaron a surgir inquietantes inconsistencias. Las marcas en los cuellos de las chicas no coincidían con los indicadores típicos de autolesiones. La posición de los cuerpos, los materiales utilizados y la ausencia de notas suicidas, elementos comunes en estos casos, generaban más preguntas que respuestas. La creciente evidencia insinuaba una corriente siniestra, y las sospechas de un posible crimen comenzaron a cobrar fuerza. Ronnie llegó a la escuela poco después de la policía, y su ya frágil compostura se vino abajo al ver el cuerpo sin vida de su hija. Ignorando las advertencias de los oficiales que le pedían no alterar la escena, Ronnie los empujó, su dolor transformándose en negación desesperada. Se abalanzó hacia Charnelle, invadido por la necesidad instintiva de protegerla, incluso en la muerte. Hicieron falta los esfuerzos combinados de Louis y varios oficiales para evitar que Ronnie se desplomara por completo. Mientras tanto, el padre de Marna, Stevens, llegó y fue consumido por una mezcla volátil de rabia y dolor. Al enterarse del destino de su hija, su angustia se transformó rápidamente en sospecha, y no dudó en acusar abiertamente a Sander, el exnovio de Charnelle, de estar implicado en la tragedia. A medida que las tensiones aumentaban, el director Hobson reconoció la necesidad de actuar de forma rápida y decisiva. Confiando en alguien de su círculo, contactó a Chris Sanders, un investigador privado veterano conocido por su enfoque meticuloso y metódico para resolver casos complejos. Sanders llegó en cuestión de horas. Su reputación lo precedía al ingresar a la escena caótica. Su primera acción fue entrevistar a Brandon Victor, el actual novio de Charnelle, quien estaba visiblemente conmocionado por la noticia.
Brandon reveló que Xander, el exnovio de Charnel, había seguido obsesionado con ella, con frecuencia lanzando amenazas veladas e intentando interferir en su vida tras la ruptura. Esta revelación añadió peso a las crecientes sospechas en torno a Xander. Mientras tanto, la investigación en la escena del crimen continuaba revelando pruebas clave. La cuerda verde de nylon usada en la escalera y la correa de la mochila alrededor del cuello de Marna fueron cuidadosamente recolectadas. Cada objeto embolsado meticulosamente y enviado para análisis forense. Las huellas dactilares y las muestras de ADN se convirtieron en el eje central de la investigación, mientras el equipo intentaba reconstruir los eventos que llevaron a la tragedia. El nombre de Xander surgía repetidamente durante las entrevistas con estudiantes y personal, presentándolo como una figura que ya no podía ser ignorada. Mientras la policía trabajaba incansablemente para recopilar pruebas, el impacto emocional sobre las familias se hacía cada vez más evidente. Stevens, el padre de Marna, se mostraba cada vez más frustrado con el ritmo de la investigación. Consumido por su necesidad de respuestas, decidió confrontar directamente a Xander. Conducido por la rabia hacia la casa de Xander, Stevens exigió la verdad. El enfrentamiento rápidamente escaló hasta convertirse en una altercación volátil. El padre de Xander, Monty, intentó mediar, pero el intercambio acalorado se descontroló aún más hasta que Chris Sanders llegó al lugar. Su presencia, tranquila pero autoritaria, desactivó la situación antes de que estallara en violencia. A medida que Sanders se adentraba más en los eventos del 25 de mayo de 2018, la línea de tiempo comenzó a clarificarse. Alrededor de la medianoche, Charnel, Marna y Brandon se habían reunido en la habitación del dormitorio de las chicas. A pesar de las estrictas reglas del internado, Brandon había logrado colarse, ansioso por pasar tiempo con Charnel. Los tres pasaron horas conversando, compartiendo risas y hablando de sus planes para el futuro. Pero a medida que avanzaba la noche, una tensión sutil comenzó a infiltrarse en la habitación. Alrededor de las 2 de la mañana, Brandon se marchó a regañadientes, sin saber que sería la última vez que vería a cualquiera de las dos chicas con vida. A la mañana siguiente, la trágica noticia se había difundido por toda la escuela y la comunidad en general, dejando a Brandon devastado. Atormentado por la culpa, repasaba una y otra vez los eventos de esa noche en su mente, preguntándose si había pasado por alto alguna señal, si había algo que pudiera haber hecho diferente para evitar ese desenlace. Mientras tanto, el enfrentamiento de Stevens con Xander intensificó aún más una situación ya volátil. Xander negó cualquier implicación, pero su comportamiento defensivo y errático solo profundizó las sospechas. Con una actitud tranquila pero autoritaria, Chris Sanders logró desescalar el tenso enfrentamiento entre Stevens y Xander. Con una negociación cuidadosa, Sanders convenció a Stevens de que se retirara y persuadió a Xander para que lo acompañara voluntariamente a la estación de policía. A pesar de la resistencia inicial de Xander, el enfoque sereno pero firme de Sanders dejó poco espacio para discusión. Durante el trayecto a la comisaría, Sanders comenzó a sondear sutilmente a Xander, empleando una técnica de interrogatorio meticulosa diseñada para aplicar una presión psicológica constante. Incapaz de mantener la compostura ante el implacable pero controlado cuestionamiento de Sanders, Xander finalmente se derrumbó y confesó los crímenes. En una confesión impactante, Xander reveló que había asesinado a Charnel por celos y rabia, incapaz de aceptar que ella siguiera adelante con Brandon. Admitió que Marna había sido asesinada porque fue testigo de sus acciones y podría haberlo delatado. Sanders, siempre preparado, grabó la confesión utilizando una grabadora de voz discreta para asegurar la preservación de la evidencia. Mientras tanto, en la escena del crimen, los investigadores de la policía peinaban meticulosamente el área en busca de pruebas. Las marcas físicas en los cuerpos de las chicas y la disposición de la escena del crimen contradecían la teoría inicial de actos voluntarios, alineándose en cambio con un homicidio. La confesión de Xander confirmó estas sospechas, proporcionando a los investigadores detalles cruciales que pintaban un retrato claro y escalofriante de sus acciones premeditadas. Una vez en la comisaría, la confesión de Xander continuó bajo interrogatorio formal.
Detalló con frialdad cómo había planeado los crímenes, con la intención de hacerlos parecer actos voluntarios para evitar sospechas. Describió cómo se coló en el dormitorio bajo la cobertura de la oscuridad y ejecutó su plan con una precisión calculada. A medida que los investigadores profundizaban más, descubrieron pruebas perturbadoras del comportamiento obsesivo de Sander. Su teléfono contenía cientos de mensajes, fotos y entradas de diarios centradas en Charnel, muchas de las cuales mostraban una fijación poco saludable. Estos registros pintaban un retrato inquietante de un hombre consumido por los celos e incapaz de aceptar el rechazo. El caso alcanzó su punto culminante durante el juicio de Sander en marzo de 2019. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras la fiscalía presentaba una narrativa meticulosamente construida de los eventos que llevaron a los asesinatos. Uno de los testimonios más impactantes vino de Anastasia Fesser, una conocida de Xander de competiciones de pesca. Anastasia relató una llamada telefónica que recibió de Xander el día antes de la tragedia. Durante la conversación, Sander declaró con enojo que no permitiría que Charnel viviera su vida sin él. Sus palabras escalofriantes, una advertencia directa sobre sus intenciones, quedaron grabadas en la memoria de Anastasia. En ese momento, ella había descartado su declaración como una explosión emocional, sin imaginar jamás el catastrófico desenlace que seguiría. Su testimonio se convirtió en una piedra angular del caso de la fiscalía, destacando la naturaleza premeditada de las acciones de Sander y su estado mental obsesivo. Otro momento crucial llegó cuando Brandon Victor, el nuevo novio de Charnel, subió al estrado. Brandon relató los eventos del 24 de mayo de 2018, la noche antes de la tragedia. A pesar de las estrictas reglas del internado, se coló en el dormitorio de las chicas para consolar a Charnel, que estaba visiblemente angustiada por las amenazas cada vez mayores de Sander. Brandon describió cómo pasaron la noche hablando, riendo y tratando de aliviar la tensión. Sin embargo, su momento de consuelo fue interrumpido por una llamada telefónica de Sander. Charnel, intentando mantener la compostura, respondió la llamada en altavoz para que Brandon y Marna pudieran escuchar. El tono de Xander pasó de suplicante a amenazante, terminando con una escalofriante advertencia. «Te arrepentirás de lo que voy a hacer esta noche». Charnel estaba conmocionada, pero insistió en que Brandon se marchara para evitar un castigo si descubrían su presencia. Ese fue el último momento en que Brandon vio a Charnel y Marna con vida. Los intentos de la defensa por cuestionar la validez de la evidencia fueron desmantelados sistemáticamente. Argumentaron que la confesión de Xander había sido coaccionada, pero el testimonio del investigador privado Sanders, junto con las grabaciones, hicieron que esa afirmación no tuviera fundamento. Las evaluaciones psicológicas presentadas durante el juicio describieron a Xander como emocionalmente inestable, con una fijación patológica hacia Charnel. Expertos testificaron que su incapacidad para lidiar con el rechazo, combinada con su necesidad obsesiva de control, lo habían llevado a cometer los actos atroces. El papel de la familia de Xander fue objeto de escrutinio durante el juicio. Su madre, conocida por su naturaleza sobreprotectora, había ignorado sistemáticamente señales de comportamientos preocupantes durante su crianza. Mientras que el padre de Xander, Monty, inicialmente reconoció la culpabilidad de su hijo y pidió justicia, su postura cambió drásticamente después de la sentencia. Sander Bylsma fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, un veredicto que Monty más tarde calificó como injusto. En un giro inesperado, Monty contrató a un equipo de abogados para apelar la condena. Para las familias de Charnel y Marna, la conclusión del juicio trajo una mezcla de emociones. Aunque la condena proporcionó una medida de justicia, no pudo borrar el dolor de su pérdida. En un acto conmovedor de solidaridad, Charnel y Marna, inseparables en vida, fueron sepultadas una al lado de la otra.